Muy buenas tardes, licenciada. Gusto en saludarla. De esta manera vamos a explicar lo que es con relación a nuestro trabajo. Y nosotros nos basamos en una demanda de pensión alimenticia. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tratar de explicarle cómo fue que nos basamos, en qué artículos y cómo fue que nosotros logramos estructurar nuestro trabajo. Eh, para empezar, pues el silogismo de este trabajo, pues lo basamos en un caso, ¿verdad? De un matrimonio que se disolvió por diferencias entre el matrimonio, y de esta manera, pues durante el matrimonio ellos concibieron a sus hijos, a su hijo. Entonces, pues por situaciones ellos decidieron separarse, pero en nuestro caso, pues el señor dejó de pasarle económicamente a la madre una cantidad para que ella pudiera sufragar la alimentación y los gastos que en ellos incurría el hijo, ¿verdad? Entonces, también nos basamos en el artículo 203 del Código Civil, y nos habla sobre derecho de los menores que han cumplido 16 años. Y nos dicen: a los menores que hayan cumplido la edad de 16 años deben asociarlos al tutor de la administración de los bienes para su información y conocimiento. Y hasta lo último nos dice: la falta de esta persona de reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela judicial del menor. También en la estructura de este trabajo, pues nos basamos en el artículo 282 igualmente del Código Civil, y nos dice: no es renunciable ni transmitible a un tercero ni el derecho a los alimentos. Tampoco puede comparecerse con lo que el alimentista debe al que se le ha de prestar. Podrá, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse las pensiones alimenticias atrasadas. Y por último, también en la forma de transformar una norma y formar un silogismo, nos basamos en el artículo 286 de la misma manera del Código Civil. Y pues nos habla de los derechos para alimentos y nos dice: de las deudas que la mujer se vea obligada a contraer por los alimentos de ella y de los hijos, por no proporcionarle el padre lo indispensable para cubrirlos, será este responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. Entonces, pues nosotros en estos artículos nos basamos para poder llevar nuestro caso de pensión alimenticia. Y como le decía, mención, licenciada, pues este trabajo más que todo pues habla sobre un padre que dejó como 6 meses aproximadamente de cumplir esa obligación desde que se separó de la señora. Cumplir el hecho de cubrir esas necesidades y sobre todo la necesidad alimentaria del menor. De la misma manera, pues expresar el espíritu de la norma en los códigos. Todos los códigos civiles de Guatemala han seguido un plan, ¿verdad? Y nos dice que tiene que tener 4 conocimientos fundamentales: la propiedad, la privada, la libertad de contratación, no hay responsabilidad civil sin culpa y la disolución del vínculo matrimonial. Este Código Civil de la República de Guatemala fue emitido en el decreto gubernativo número 176 del 8 de marzo del año 1877 y entró en vigor el 15 de septiembre de aquel año, también del año 1877, por medio de este acuerdo emitido el 26 de julio de 1825. Y nos menciona los nombres de las personas, ¿verdad?, que fueron involucradas en este proceso para poder crear el Código Civil. Y esto fue una evolución a las ideas y a los principios, ¿verdad? Y esto nos vino a proyectar en todos estos ámbitos que les había mencionado: matrimoniales, de propiedad, ¿verdad? Y
nos habla sobre la importancia, ¿verdad?, del Código Civil. El silogismo jurídico de un caso concreto nos habla sobre un juicio oral de fijación alimenticia a favor del menor de edad. Nos habla también de una demanda de trabajo para que esa persona pues pueda cumplir, velar por para todo, ¿verdad?, el beneficio del joven. Entonces, pues eso ha sido todo, licenciada. Muchísimas gracias por su atención y que Dios la bendiga. Muy bien, queridos amigos, en esta oportunidad tengo el gusto de poderles platicar acerca de los antecedentes y el memorial realizado con respecto a nuestro caso hipotético de pensión alimenticia, en donde los antecedentes mencionamos que la señora Melanie, de 35 años, acude con su abogado de confianza, planteándole el problema de que el señor Ronald, quien es su esposo, los deja abandonados y sin ningún sustento económico, tanto como para ella como para su hijo, quien es un menor de edad. Ella también le platica al abogado que no cuenta con una vivienda propia, tampoco cuenta con un trabajo para poder sufragar dichos gastos, tanto del hogar como para su hijo, que necesita alimentación y educación. El abogado le comenta que al ser ella su esposa y al tener un hijo reconocido, pues el señor Ronald está en la obligación de poder sufragar esos gastos. El abogado le comenta que si el señor cuenta con un trabajo estable, la señora le cuenta que, o le menciona que sí, y que trabaja para una entidad del estado y que probablemente devenga más de 7,000 quetzales. Entonces el abogado requirió toda la documentación necesaria para iniciar el proceso. Ahora pasamos con el segundo tema, que sería el memorial. El abogado, al contar con toda esta documentación, inicia con el memorial dirigido hacia el juzgado de primera instancia de familia, en donde se basan 4 puntos importantes, los cuales están el hecho, el fundamento de derecho, las pruebas y las peticiones. En los hechos es básicamente lo que se platicó en los antecedentes, en donde se indica que el señor y la señora contrajeron matrimonio civil, en donde también se argumenta que el hijo es reconocido legalmente, que también se menciona que el señor abandona el hogar sin ningún sustento económico para poder sufragar los gastos del hogar, tanto de la señora como del hijo. En el fundamento de derecho se mencionan los artículos 278 del Código Civil, el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. También se mencionan los artículos 279, 283, 287 del Código Civil también. En los medios de prueba se presentan documentos tales como el certificado de la partida de nacimiento del hijo menor, que lo acredita como hijo legítimo. También se presenta la certificación del matrimonio extendido, en relación que consta que tienen un vínculo o una relación familiar la señora Melanie con el señor Ronald. También se presenta la nómina de trabajadores del organismo judicial, en donde hace constar que el señor Ronald es parte del mismo y que cuenta con un salario de 7,000 quetzales. Y en el último apartado, que sería las peticiones, lo más importante acá es que se fije el concepto de pensión alimenticia provisional para la cantidad de 1,500 quetzales, con razón al hijo menor, y una cierta cantidad de 500 quetzales para la señora Melanie, que es en calidad de cónyuge. ¿Qué tal, compañeros? En esta oportunidad tengo a bien hablarles sobre 3 aspectos muy importantes dentro de nuestro trabajo.
El primero de ellos es la tesis sobre cuál versa el proceso que nosotros decidimos realizar. El segundo de ellos es los fundamentos de derecho. Y por último punto tenemos la sentencia. Mediante el juez, haciendo uso de la sana crítica y la razón suficiente, dicta sentencia dentro del proceso de juicio oral de fijación de pensión alimenticia. En este caso planteado hipotéticamente por cada uno de nuestros compañeros. Para ya ingresar en materia, empezaré a hablar sobre la tesis, que fueron la recolección de cada uno de los argumentos sobre los cuales versa el proceso. Es decir, que la parte demandada presenta excepciones de contestación en sentido negativo al proceso de fijación de pensión alimenticia, al igual que la parte actora presenta sus argumentos y motivos por el cual sí tiene ese derecho de poder percibir una pensión actuando en nombre propio y en representación legal de su menor hijo. Basando cada una de las hipótesis planteadas en el artículo 278 del Código Civil, indicando tener un derecho a percibir alimentos tanto ella como su menor hijo. En este caso, el demandado presenta excepciones, indicando no tener la capacidad para poder pagar en concepto de pensiones alimenticias solicitado por la parte actora, fundamentándose en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de su derecho de defensa. Al tener cada una de las hipótesis planteadas por las dos partes, se hace un estudio de los hechos planteados y los supuestos planteados, dándole un valor probatorio a cada una de las pruebas y cada una de las etapas de diligenciamiento que se llevaron a cabo, tanto como declaraciones de parte, vouchers y otros certificados aportados, así como también los documentos presentados en la excepción planteada por el demandado. Ahora bien, los fundamentos de derecho durante este proceso, como principal, tenemos el artículo 278 del Código Civil, el cual establece que en denominación de alimentos se comprende todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, económica y de otras índoles. De igual manera, el artículo 199 del Código Procesal Civil es un numeral tercero, el cual indica la tramitación de este proceso, que es en el juicio oral. El artículo 2 de la Ley de Tribunales de Familia, lo cual señala que corresponde la jurisdicción de conocer este asunto de pensiones alimenticias a los tribunales de familia y no a otro tipo de tribunal. El artículo 279 del Código Civil, la regulación de todos los alimentos. De igual manera, el artículo 283 del mismo cuerpo normativo, el cual indica quiénes son las personas obligadas a pagar en concepto de pensiones alimenticias y quiénes son las que están a bien recibir las mismas. El artículo 287 del mismo cuerpo normativo, al igual que el artículo 292 sobre la obligación que tiene el demandado para proporcionar las pensiones alimenticias, así como la necesidad que tienen los demandantes de percibir las mismas. Y también se fundamentan con los artículos 12, 28, 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, haciendo valer cada uno de sus derechos y cuestiones. Ahora, con referencia a la sentencia, al juzgador a tener dos supuestos, el juzgador evalúa cada uno de los preceptos argumentados por las partes procesales, así como también los documentos probatorios aportados y diligenciados durante el proceso, dándole un valor al estudio socioeconómico realizado a la parte demandada como a la parte actora para determinar la fortuna y la necesidad de recibir las pensiones alimenticias. En este caso, el juzgador, haciendo uso de la razón suficiente y la sana crítica razonada, dicta sentencia condenatoria a la parte demandada al pago de pensiones alimenticias, toda vez que, como lo hemos referido,
la Ley de Tribunales de Familia, el Código Civil en su artículo 278, el artículo 2, 3, 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala fundamentan las acciones tomadas por el juzgador. En este caso, al momento de dictar sentencia, se versa en lo fundamentado por la parte demandada y el estudio socioeconómico realizado al demandante, indicando una razón y un motivo por el cual lo lleva a dictar sentencia, fundamentándose en cada uno de los medios de prueba, dándoles un valor probatorio y también descartando las pruebas innecesarias.